Descargo de responsabilidad. El material informativo y educativo contenido en este documento está destinado a promover la comprensión general y el diálogo del procesamiento de GANS. Dicha información no está destinada a sustituir la atención médica, formación clínica, experiencia o juicio del profesional. Para pacientes e individuos, dicha información no debe ser un sustituto del asesoramiento o asesoramiento médico, terapéutico o de atención médica profesional. Para problemas médicos o preocupaciones, incluidas las decisiones sobre medicamentos y otros tratamientos, los lectores, espectadores, oyentes siempre deben consultar a su médico o, en casos graves, busca ayuda inmediata del personal de emergencia. La información de prescripción, los procedimientos y el uso de la información de dispositivos médicos deben ser realizados solo por personal médico debidamente capacitado y certificado. Renunciamos específicamente a cualquier garantía expresa o implícita, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular. Dicha información se proporciona tal cual y se cree que es precisa en el momento de su publicación, pero es trabajo del espectador evaluar la exactitud de cualquier información encontrada en esta presentación. Cada caso presentado es de su propia experiencia, aplicada por ellos mismos, para sí mismos y aplica solo a su caso. Toda persona que experimente problemas de salud debe buscar consejo médico profesional y consultar el tratamiento con su médico. Los procesos de equilibrio del plasma descritos en este documento son un proceso que apoya al cuerpo, pero no reemplaza el consejo médico o las terapias a las que uno ya está sujeto. 31 Taller de Buscadores de Conocimiento del 22 de mayo de 2025. Mr. Keshe, muchas gracias. Buenos días, como siempre, donde y cuando escuches esta serie de buscadores de conocimiento del Instituto de las Naves Espaciales de la Fundación Keshe. Les damos la bienvenida de nuevo y buscamos aprender juntos sobre el espacio del tiempo y el tiempo en el espacio. En las últimas semanas, mientras nos esforzamos por comprender el tiempo que lo crea y juntos sobre el espacio del tiempo y el tiempo en el espacio. En las últimas semanas, mientras nos esforzamos por comprender el tiempo, qué lo crea y cuál es su esencia, se han aclarado varios de los que yo llamo enigmas en su proceso de creación. Por ejemplo, ¿es el tiempo en Marte el mismo que el tiempo aquí en este planeta? Calculamos nuestros días según el tiempo de la Tierra. Tantas horas forman un día. Pero Marte, Júpiter u otra estrella tienen una posición horaria diferente a las nuestras. ¿Cómo nos ajustamos? ¿Cómo ganamos tiempo para coincidir con la posición de salida o llegada? En el planeta Tierra, cuando viajamos de una línea que decidimos que es la línea del horizonte a la otra, nos atrasamos o adelantamos unas horas. ¿Cómo ajustamos el tiempo en el espacio? ¿Y cómo llegamos con el paso del tiempo a este punto? No 1000 años antes ni 1000 años más adelante, sino con la misma precisión que hoy en la Tierra. Si alguna vez has estudiado la cosmología, verás que el planeta Tierra no es el único con un ligero ángulo con respecto a su posición vertical, lo cual crea las estaciones, su horizonte temporal y demás. De varios sistemas planetarios en el sistema solar, solo uno o dos son casi verticales. El resto tiene un ángulo, una posición angular. Y esta posición angular determina cuántos aspectos con respecto a lo que llamamos posición y posesión energética. Y solo uno o dos son casi verticales. El resto tiene un ángulo, una posición angular. Y esta posición angular determina muchos aspectos con respecto a lo que llaman posición y posesión energética. ¿Cuál es el campo magnético en la Tierra con su cierto grado de desviación? Será totalmente diferente al de Venus, que va en dirección opuesta. Y sus días son muy distintos. Por ejemplo, Saturno tiene una inclinación de 26 grados con respecto a la vertical.
Si observamos a Urano es de aproximadamente 90 a 100 grados. Por ejemplo, al considerar viajar de la Tierra a Marte, Marte es el más cercano a nosotros en cuanto a inclinación. Sin embargo, Marte tiene un tiempo muy similar al nuestro, que es más cercano. Nosotros viajamos unas 24 horas, Marte también. Pero ¿cómo es que Marte no alberga vida? ¿Cómo podemos transferir el tiempo de un planeta a otro, de una estrella a otra, de una galaxia a otra? En el futuro, cuando comencemos a viajar en una dimensión diferente, lo que nos lleva al tiempo cero, podremos cambiar la intensidad del campo magnético de la posesión para que el tiempo alcance la posición del creador. ¿Qué significa esto? Significa que si logramos alcanzar el cero absoluto de forma gravitacional, no magnética, entonces podremos viajar en el tiempo cero del inicio del universo. Esto significa que logramos conectarnos con la expansión del universo. Y si hacemos lo mismo, serán los únicos. En el futuro la humanidad no viajará con ovnis, eso es seguro, es demasiado lento. La humanidad no viajará por transmutación, es lento comparado con viajar en el tiempo. ¿Qué significa esto? Significa que una vez que nuestro conocimiento alcance la madurez del lugar, posesión y posición, la dirección del campo magnético gravitacional en la interacción con la totalidad del campo universal del hombre, podrá viajar en el tiempo, hacia el tiempo de la creación. Y en este proceso, el hombre debería ser capaz de ver todo el proceso de expansión y creación del universo si comprende la posesión y la posición de cada intensidad de campo en la dimensión de la interacción con su entorno. En el futuro, a medida que desarrollemos tecnologías y sistemas para replicar el tiempo, el hombre llegará a comprender una cosa. ¿Llevaría el tiempo a la impresión de la emoción del hombre? Porque esa emoción crea al hombre en la dimensión de posesión y posición. Uno de los pilares del viaje en el tiempo o de viajar en el tiempo será la esencia de la comprensión de la emoción, no del alma del hombre, sino de la emoción del alma. Que el tiempo junto con la emoción crea el lugar, crea la posición y la condición de la posición. El hombre puede viajar en la posesión, en la posición de una piedra, escuchar la voz del alma de la piedra, lo que llamamos la posición, lo que está sucediendo, y luego regresar en posesión y tiempo para estar a tiempo y confirmar su existencia. En el futuro, la humanidad no viajará, no considerará el método ni las formas que hemos elegido para vivir, y entonces la vida se volverá inmortal. La inmortalidad no durará 1000 años. Si el hombre puede viajar al tiempo de la existencia y posee el conocimiento, entonces vivirá la eternidad en la vida del universo. En ese tiempo no hay pérdida ni ganancia en la dirección del campo del movimiento de la existencia. La comprensión actual del tiempo por parte del hombre ha creado en sí mismo un dilema para el hombre comprender la verdad sobre la creación. El tiempo de la creación, la forma en que se creó todo el mundo de la creación. De muchas maneras, si ampliamos el conocimiento de la creación de la posesión y comprendemos la creación del lugar, el hombre puede decidir su propia posición. Una vez que se crea el tiempo y se comprende el juego del tiempo, que es el orden de magnitud de los campos colectivos de los tres en todas las dimensiones de la fuerza del campo, el hombre puede cambiar el tiempo y crear la posesión, la posición en el lugar. En los sistemas de transmutación jugamos con un factor de tiempo. Y una vez que el hombre pueda jugar con los tres factores, encontrará la vida eterna. La verdadera comprensión de la creación e incluso uno puede atravesar lo que llamamos la condición universal de revertir toda la estructura del ciclo de vida. Darwin habla de la mutación de la estructura del ADN del hombre, lo que llamamos evolución. Si el hombre puede comprender la evolución en el tiempo, verá todo el progreso de la creación del universo. En cierto modo, el hombre necesita adentrarse en el tiempo
de lo que llamamos la creación del agujero negro, la esencia de la creación del creador. La enseñanza de hoy no es para quienes no la comprenden. Requiere miles de años para ser comprendida y enseñamos para ese día. A medida que el hombre desentraña cada vez más los secretos de la posesión, la posición, el campo magnético, la fuerza de la vida en cada dimensión de la creación, en la esencia de la interacción y la comprensión de la totalidad, nos toca comprender mejor. Tenemos el tiempo que elegimos del tiempo terrenal. ¿Cuál es la posición del tiempo en nuestro sistema solar? Nunca la hemos considerado. Siempre hemos considerado dónde vivimos y qué nos preocupa. Tenemos un horizonte. ¿Dónde está el horizonte de nuestro Sol? Nunca nos hemos esforzado por comprenderlo, porque nuestro conocimiento está demasiado centrado en este planeta. Entonces, cuando los buscadores de conocimiento del futuro comprendan el proceso de la comprensión de la totalidad, se volverá muy interesante. ¿Qué significa esto? Intento que lo entiendan. Tenemos un amanecer en nuestro planeta. Este crea el tiempo para nosotros según nuestro sistema. Siempre hemos considerado cuánto tarda nuestro planeta en girar alrededor del Sol. Siempre hemos medido el amanecer o la velocidad de rotación de un punto a otro de los diferentes planetas y sus lunas en el sistema solar. Pero, ¿qué es el tiempo? ¿Dónde está la línea del horizonte de nuestra estrella? ¿Cuánto tarda en cambiar la dimensión con respecto a su agujero negro, la posición central de su galaxia? Cuando viajamos en el tiempo debemos considerar ese tiempo como si no estuviéramos en el tiempo de la Tierra, sino en el del sistema solar. Luego debemos agregar otra dimensión para crear la dimensión de la intensidad del campo galáctico con respecto al centro. ¿Dónde está el horizonte de nuestra galaxia con respecto al centro del punto? Entonces, comprendes que crear la dimensión de la posición y el lugar con el creador requiere una multitud de lo que llamamos la intensidad del campo magnético con respecto al tiempo del planeta, la galaxia, el sistema solar e incluso la totalidad del agujero negro, el punto central. Este punto central tiene un horizonte con respecto a los únicos. Crear tiempo para viajar a través del universo es diferente al tiempo en este planeta. Debemos considerar las diferentes magnitudes del campo magnético y del campo gravitacional del sistema solar, y no solo del planeta. ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, volvemos a las enseñanzas de hace años, cuando tratábamos con sistemas multinúcleo, cada núcleo debe crear campos magnéticos temporales de la Tierra, el sistema solar, otro núcleo, luego la galaxia, otro núcleo, y así sucesivamente. Entonces, comprendes que crear, viajar a través del tiempo, ver al creador, ser parte de la creación, requiere una comprensión completa del espectro del campo magnético de la creación. Algún día en el futuro, el hombre comprenderá que en su alma existen todas esas dimensiones y la fuerza del campo magnético. Y si logra acceder a esto, podrá viajar por el universo durante la totalidad del tiempo de la creación. Así es como viajas en tus sueños. Así es como viajas yendo a diferentes partes del universo, interactuando con otras cosas y aún no te has dado cuenta de la capacidad y el poder del cerebro humano que puede confinar y contener el alma del hombre en su interior. Entonces surge una pregunta. ¿Cómo creamos el tiempo? En la dimensión, la posesión y la posición del creador. En el futuro, cuando el conocimiento del hombre alcance la comprensión completa del espectro del campo magnético gravitacional del plasma a nivel de rayos cósmicos, el hombre comenzará a desentrañar los secretos de la creación de una manera mucho más profunda, fundamental y con una comprensión total del proceso de la creación. Establecemos la comprensión fundamental, intentamos comprender la totalidad de la estructura y luego intentamos profundizar para comprender la estructura de la creación.
Y no se puede alcanzar esta comprensión hasta que el hombre comprenda que la posesión, la posición y el lugar están determinados por la totalidad de los campos de los tiempos del universo, según la intensidad de su campo magnético. En el futuro, cuando podamos cambiar cualquier factor de los campos magnéticos de cualquier lugar, posición o posesión, junto con el cambio en uno de los factores del tiempo, el hombre podrá recorrer el universo según sus deseos mediante la fuerza del alma del hombre. El hombre posee esa capacidad en su alma. El hombre o cualquier plasma con inteligencia emocional tiene la capacidad de crear tiempo. Hemos aceptado que creamos tiempo en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, en nuestro alma, y lo llamamos mañana, algo que aceptamos libremente. Para mí, la mañana es diferente a la de alguien en otra posición, pero ahora debemos aceptar que la mañana para mí es diferente a la de las criaturas del alma del universo. ¿Qué significa esto? De forma muy sutil, intentamos introducirlo a la comprensión de las otras vidas en otras dimensiones del universo, donde viven y existen debido a un tiempo diferente en la fuerza del campo magnético gravitacional y no al plasma de aminoácidos de la vida del hombre. Este hombre en el pasado reciente ha descubierto, gracias al desarrollo tecnológico, que incluso la vida existe en lo más profundo del océano, en los agujeros más profundos que excavaron en lo que llamamos la parte sólida de este planeta. De la misma manera, la vida existe en el universo, prosperando en el mismo proceso, comprendiendo la creación y al creador en su propio tiempo, en su propio lugar, en la fuerza del campo magnético de su posesión y posición. Algunos hombres en el pasado han logrado fluir libremente, flotar libremente, viajar libremente en el universo, creando la dimensión del espectro completo de la creación. Y esto es tan fácil que una vez que un hombre comprende, accede al conocimiento del universo y se vuelve sabio en la verdadera comprensión de la creación. Pero lo más importante es que esa condición no necesita lenguaje, es decir, uno se ilumina mediante el conocimiento de la creación a través de la esencia de su emoción y no por la dimensión de la fisicalidad del tiempo, el lugar, la posesión y la posición. He creado al hombre a imagen de mí mismo y poseo todo el espectro. ¿Por qué no el alma del hombre? Donde el hombre existe a través de mi alma, como yo existo a través del alma del hombre. Soy el principio y soy el fin. Pero el fin es el principio del fin. Esto significa que todos los campos del tiempo, el lugar, la posesión y la posición existen dentro de la estructura del alma del hombre. Y si el hombre lo comprende, puede vivir en el camino al igual que el creador. El hombre será el principio, el hombre será el fin. Y al mismo tiempo el hombre será lo suficientemente fuerte como para comprender la vida que tendrá un significado diferente en diferentes épocas. A medida que el hombre viaja hacia allá, no se trata de lo que ocurrirá dentro de 1000 años en la Tierra, sino más bien de lo que ocurrirá el próximo segundo en otra posición del universo. Esto es lo que le sucede al alma del hombre a partir de lo que yo llamo la jaula de la fisicalidad del hombre. El hombre viaja en el tiempo para alcanzar el momento de su origen. Entonces, si uno comprende esto, podrá crear las condiciones para medir la intensidad del campo de la posesión del alma del hombre. El hombre podrá determinar fácilmente el momento en que el alma del hombre alcance su destino, el lugar y la posición. Esto pone fin a la reencarnación física, pero la encarnación se realizará en la esencia de los campos del alma del hombre, en la dimensión de la existencia del alma del creador, donde la emoción del creador dictará la emoción del alma del hombre. La emoción existe cuando dos plasmas interactúan. El alma del hombre, al poseer la totalidad, un espectro de los campos del universo, llevará y poseerá la emoción del creador en su interior. ¿Cuál es el siguiente paso para comprender el proceso de la creación?
Este conocimiento y lo que se enseña hoy no está en el libro del hombre, ya que el hombre nunca ha comprendido la verdad sobre el proceso de la creación. Esta es nuestra labor como maestros universales para abrir los ojos del hombre al conocimiento de la creación de una manera verdadera, donde el hombre tiene que investigar y desarrollar independientemente los campos dentro de ella para comprender el proceso de la creación y a su creador. No hay profecía, solo tienes que comprender su fuerza, lo que llamamos lo que has reunido en tu alma para saber a dónde irá. ¿Te gustará el tiempo y el destino, el lugar y la posición de ello? ¿Te gustaría estar dentro de la célula de un animal o criatura? ¿O ser el creador en esa dimensión? Y en segundo lugar, ¿cómo puedes cambiar tu posición con respecto al tiempo de la creación, donde entonces la posición, la posesión y el lugar se vuelven irrelevantes? Que el tiempo más corto que el tiempo más corto para el creador se convierte en la esencia de la creación del cielo para el hombre. El tiempo cero necesita estar dentro y cuando tienes tiempo significa estar fuera. Y entonces, una vez que puedes medir ese tiempo, te permite comprender tu verdadera posición con respecto al lugar que manifestaste respecto al amante del creador, que es el mismo creador. Quizás, como dije antes, descubras pronto en un futuro muy cercano, ¿dónde estará mi alma? ¿En qué tiempo? Lugar, posición y posesión. Y es aquí donde se supone que debe estar. Y es este el propósito de mi vida. La creación del tiempo más cercano a cero que se convierte en el creador y te lleva hacia él es el cielo prometido. Si entendiste esto, regresa a la enseñanza del pasado. Dicta la posición y al mismo tiempo el lugar. Cuando llegues al lugar, el tiempo, la posición y la posición alcanzan más o menos cero, que es la totalidad de la generosidad de dar. Entonces estás dentro del tiempo del creador. Entonces sientes toda la emoción de la creación y te iluminas en todo el proceso de creación para este universo y no para los únicos. En este momento el hombre necesita comprender la totalidad de los campos magnéticos gravitacionales de los rayos cósmicos del creador que han creado al creador del hombre. Este es un gran rompecabezas que el hombre debe desentrañar, pero tuvimos que establecer el conocimiento de que el hombre del futuro tiene una referencia sobre la cual construir y comprender. Hacemos una pausa y regresamos para intentar responder, pero intenta escuchar la enseñanza de hoy, que a través de ella hay un mensaje sobre cómo elevar tu alma y cómo alcanzar ese punto cero, donde te conviertes en parte del Creador. Y si no lo has entendido, en el futuro tus futuras generaciones podrían comprender la enseñanza de hoy. Encuentra el horizonte del sol, entonces habrás logrado avanzar al siguiente paso. Y no solo el horizonte del hombre en este planeta. Rick, haz una pausa y regresamos. Pausa 591, taller de buscadores de conocimiento del 22 de mayo de 2025. Mr. Keshe, muchas gracias. Lo primero que queremos recordarle a los buscadores de conocimiento es que la próxima sesión del viernes, lo que llamamos el viaje del alma con los capitanes, será ligeramente diferente a todas las sesiones anteriores. Implementaremos una dimensión del campo magnético que por primera vez incluye la dimensión del tiempo. Hemos desarrollado los primeros sistemas fundamentales para viajar en el tiempo. Y será la prueba de ello. Y para complicarles aún más las cosas, buscadores de conocimiento que se unen a esta sesión antes sabían quién era su capitán, pero esta vez sus capitanes están contados y no son conscientes de quiénes son ni de cuáles son sus pensamientos. Así que se conectan con ellos a través de sus campos del alma. No los eligen por su nombre, sino por cómo se conectan y cómo sienten esa conexión a través del alma. Esto es, en cierto modo, crea un tiempo de confianza e interacción emocional entre las dos almas, lo que crea en la interacción de una convirtiéndose en el alma y la otra en el alma de la fisicalidad. La manifestación dimensional de la fisicalidad, donde el alma toma el alma de la fisicalidad.
Y esto es lo que nos gustaría observar, que los siguientes conjuntos del sistema desarrollado permiten que la dimensión de las multitudes de almas portadoras llegue a tiempo en la dirección dimensional. Así, si nunca has sido pasajero, nunca has participado en esta serie, únete y observa cómo viajas en el tiempo y cómo tu alma viaja con la emoción del alma, que es el capital. Así funciona el sistema. Hasta ahora son tu alma y el alma de la fisicalidad. Ahora tu alma se convierte el alma de la fisicalidad en relación con el alma del capital. Tu alma de la fisicalidad elige y luego la dimensión del lugar donde se manifiesta, la posición. En las próximas semanas seguiremos en el mismo patrón que en Beijing. Anunciaremos la presentación de la exhibición de la producción del material o de uno de los otros sistemas de la Fundación Keshe en el pabellón de McRae, en una de las principales capitales del mundo. Esto significa que aportamos una nueva dimensión a la estructura del desarrollo y la producción de nuevos materiales. La próxima sesión de la exhibición será una manifestación, una demostración de otro sistema, probablemente nunca antes visto en público. Quienes deseen participar en estas exhibiciones, como ya lo vieron en Beijing, solo tienen que venir. A medida que expandimos las operaciones de McRae Corporation a nivel mundial en cuanto a la demostración de la tecnología, buscamos aportar una nueva dimensión a la tecnología espacial y brindar al ser humano la oportunidad de viajar en cualquier dimensión y dirección. Por lo tanto, en las próximas semanas anunciaremos la próxima exhibición de una de las principales capitales para la demostración de otra parte de esta tecnología que será fundamental y formará parte del próximo proceso de demostración del poder de la nueva tecnología. Nos esforzamos por mostrar nuevos sistemas nunca antes vistos y a continuación planteamos la siguiente pregunta para comprender el próximo proceso de desarrollo tecnológico de la ciencia. Intentaremos organizar la próxima exposición, que muy probablemente se celebrará en Berlín o en París. En una de las dos capitales mostraremos lo que llamamos los próximos pasos en el desarrollo tecnológico que traerán el cambio al continente. Como sabemos, Alemania está sufriendo gravemente la escasez de energía que ha experimentado la economía en los últimos años en declive. Y lo mismo ocurre en Francia, que tiene problemas con la industria nuclear y la producción de energía. Por lo tanto, creo que algunos de ustedes pueden adivinar que estaremos en la mira para impulsar la economía y el desarrollo tecnológico en estos dos países. Si tienen alguna pregunta, por favor háganosla saber y trataremos de responderla. Pregunta. Hola, buenos días a todos. La última vez que explicó que necesitamos un triángulo de factores, él dice que es posible explicar el poder, la posición y la posesión y cómo podemos cambiar estos factores. Gracias. Solicita más explicaciones sobre ese triángulo de factores como él mismo indica. Mr. Keshe, todo el mundo de la creación se basa en la interacción de campos, lo que llamamos rayos cósmicos con diferente intensidad. Y una vez que el hombre domine este conocimiento, dominará los cuatro en mayor o menor medida: la posesión, la posición, el lugar y el tiempo. El mayor problema es cómo aumentar la intensidad del campo del plasma de los rayos cósmicos. Este conocimiento en el estado material utiliza mayor voltaje, corriente y otros factores para cambiar la intensidad del campo magnético del hierro. Pero en el mundo de los rayos cósmicos depende de la radiación del campo que se crea mediante diferentes condiciones de interacción. Y así es como se hace. Hay que comprender la interacción del campo, la intensidad del campo y cómo elevar o reducir la intensidad del campo magnético de un campo, un rayo magnético de los campos magnéticos en el nivel de los rayos cósmicos. La razón por la que expliqué el ángulo de inclinación de la Tierra, el sistema planetario, la Tierra era el Sol y el sistema solar, los sistemas planetarios, fue por esta razón. Y si observamos la estructura de las galaxias, no todas son como una línea recta con respecto al centro. Todas tienen diferentes ángulos, diferente horizonte, diferentes trayectorias con respecto al centro del universo.
que a su vez dicta el funcionamiento de las estrellas y de lo que llamamos sistema planetario en su interior. No estamos aislados. Nuestra alma no está aislada de lo que llamamos rayos cósmicos universales. Somos parte de él. Nuestra alma interactúa con lo que llamamos los campos de la línea central del creador, con la línea central de la galaxia, con la línea central del Sol y con la línea central planetaria. Y luego termina estando con nosotros. Somos hijos de muchas interacciones de rayos cósmicos. Y de hecho, no existimos en otra dimensión del tiempo. Existimos en esa dimensión del tiempo, porque la interacción del campo de los plasmas, lo que llamamos aminoácidos, en esta posición, con este ángulo, conduce a la manifestación de la fisicalidad de lo que llamamos el hombre. Si tomamos al hombre en una dimensión de los campos y lo llevamos a Marte, no existirá de esa forma. Hasta ahora, cuando viajamos a la Luna, Marte o cualquier otro lugar, llevamos el campo de materia, la fuerza de este sistema solar. Por eso podemos mover un robot de un lado a otro. Pero si realmente deseas viajar en la dimensión del campo de la creación del sistema solar, viaja en el tiempo. Y entonces verás que no hay necesidad de manifestación del estado de materia en la condición de existencia del campo. Lugar, posesión y posición. Somos visibles. Vemos la parte visible de este universo y de nosotros mismos gracias al espectro que está abierto a nuestra observación. Si profundizas en la comprensión, somos un campo dentro de la estructura sólida del cerebro humano. El universo es sólido, sólido por la interacción de los campos de rayos cósmicos. Si el hombre logra ver el espectro completo del campo magnético gravitacional del universo, descubrirá que está atrapado en el estado sólido. No está como vemos una estrella, como nos dicen, a 1.000.000 de miles de años de distancia. ¿A qué distancia está la célula de la emoción de la felicidad de un lado a otro de tu cerebro? ¿A tantos millones de años luz en la galaxia? Entonces comprenderá por qué hemos creado los nuevos reactores. Estos reactores son la estructura del universo y con el tiempo, cuando nuestros científicos lo comprendan, crearemos una máquina del tiempo para encontrarnos con el creador de la materia. Por eso son de estado sólido. Por eso insistimos en que no existe un sistema dinámico. En realidad vemos cosas en movimiento, pero de hecho vemos lo que llamamos el cambio en la intensidad del campo magnético gravitacional de las galaxias, lo que llamamos la línea de conexión. No vemos los demás. El horizonte desde el planeta, según la línea de interacción de su campo magnético, filtra todo lo demás. Si asciende a unos kilómetros, ves cómo cambia la combinación de estrellas. Si te adentras en la galaxia, la estrella se acerca. Si sales de este sistema solar, ves que todo cambia. El horizonte, el cielo no es esto. Vivimos en un entorno sólido y denso de lugar, posesión, posición y tiempo del universo. Y nuestro universo, como lo llamamos, no es lo que parece. Una caída libre que gira miles de millones de veces sobre sí misma, con miles de millones de galaxias, estrellas y todo lo demás. Se debe a la herencia y al proceso de interacción del campo, al igual que el cerebro del hombre. Se asienta en un estado sólido, una dimensión de interacción de lo que llamamos la totalidad de la fuerza del campo de la creación. El universo no fluye libremente. El universo se mantiene en un estado sólido de la fuerza del campo de los rayos cósmicos. ¿Acaso el hombre no funciona? ¿Acaso el cerebro humano no funciona sin una estructura dinámica? Vemos los campos de vibración e interacción de los campos emocionales. Lo mismo ocurre en la estructura del universo. Vivimos en un entorno condensado de la totalidad colectiva de los campos del creador, donde él mismo se encuentra en el centro. Esto es similar a lo que ocurre con nuestra alma, que se encuentra en el centro del cerebro humano. Él tiene una estructura con respecto a un punto central de sus únicos.
crea forma con respecto a él, pero al mismo tiempo contiene en sí la estructura de la totalidad de su propia creación. Una vez que el hombre pueda crear los sistemas que viajan en el tiempo, verá todo el universo, lo que consideramos como la rotación libre en la estructura del sistema solar y la observación de galaxias es la misma estructura que el cerebro humano, sin diferencia alguna. Entonces, debemos comprender la totalidad del espectro y la intensidad del campo, la combinación, la interacción y la totalidad de la resistencia del campo creada por ellos. ¿Alguna otra pregunta? Tengo dos preguntas. Una, hace unas conferencias dijiste que los humanos dieron emociones a la creación y al creador. Si las emociones son necesarias para la transmisión, ¿cómo transmutaron el creador y otras criaturas antes que ellos, solo con tecnología nacida del plasma? Mr. Keshe, la emoción ha existido desde la creación. Existe una emoción entre un electrón y un núcleo. Un segundo, por favor, disculpen, un segundo, es una llamada importante que tengo que aceptar. ¿Pueden tomarse un descanso unos segundos? El señor Keshe responde solo llamadas que son fundamentales para continuar con el desarrollo de la tecnología. Bernays menciona toda la relación con lo que hay en el Reino Unido. Continuamos. Mr. Keshe, disculpen, les pido disculpas. Es una de las cosas que cuando se trata de gobiernos tenemos que responder. De lo contrario, se crean otros problemas. Esta es la función de la Fundación Keshe hoy en día. Tenemos que responder a los líderes mundiales y ellos quieren respuestas inmediatas. La estructura del universo siempre crea emociones. Es muy simple. Si tienes un alma o energía del campo o energía central del espectro completo de su entorno e interactúas con otro plasma de flujo libre o lo que llamamos el espíritu del hombre o la dimensión física de sus campos que llamamos el alma del hombre, estos dos a uno lo llamamos sol y a otro lo llamamos tierra. La interacción de ambos crea luz. La interacción de ambos y la interacción interna de uno consigo mismo y el otro consigo mismo crea la tormenta, el viento, la turbulencia es la interacción del campo dentro, entre y fuera de ambos sistemas. El hombre siempre observa la nube creada, las tormentas se crean y eso es lo que es. Pero, de hecho, si realmente observamos la interacción de los campos, ¿qué lo extrae del centro de la Tierra como un flujo de campo que conduce a la creación incluso de rayos? ¿No son el rayo, la tormenta, el flujo de campo parte de la emoción de este planeta? Así, el Sol se convierte en un alma y la Tierra en el alma de la fisicalidad. Y lo que vemos en el entorno de este planeta se convierte en el comportamiento, la emoción del planeta. Pero lo llamamos estaciones, lo llamamos tormenta, las llamamos cosas raras, lo llamamos calentamiento global. Pero nunca quisimos comprender la realidad y la verdad de lo que está sucediendo. Es un proceso de creación. Al negarlo lo ignoramos. Pero ahora que lo entendemos, no podemos ignorarlo. Toda interacción de dos plasmas tiene consecuencias y esas consecuencias son para ella. Se llama emoción, dependiendo de su campo magnético gravitacional. Por eso, si repasamos algunas enseñanzas anteriores, como dije, las emociones y lo que conocemos ahora no son para nada comparado con lo que ocurre cuando el hombre comprende el proceso completo de la creación. Estas emociones no son una sola. Las llamamos, bueno, malo, felicidad, etcétera. Luego nos ocupamos de las emociones más intensas porque tratamos con rayos cósmicos más débiles. Si observamos la marea, la pleamar y la bajamar, y luego observamos cómo la estructura de una cosa diminuta de millones, kilómetros, lo que sea, afecta la totalidad de la dimensión física de este planeta cada día. ¿Dónde está la interacción del alma entre el planeta y lo pequeño?
tenemos que redefinir las emociones, lo que vemos en la dimensión física. Entonces, sí, todo, sí. Y si comprendemos que podemos crear nuestro campo emocional entre dos posiciones cualquiera, cualesquiera, esto traerá mucho. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué entendemos? ¿Y cómo definimos entonces la fuerza de las emociones? ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. El creador tiene una conexión con cada creación que creó y puede transmutarse en todo y en todos. Esto nos lleva a la pregunta. ¿Es este creador de todo nuestra propia alma y realiza simulaciones similares a las de un videojuego, experimentando simultáneamente desde diferentes perspectivas? ¿El humano, el animal, el árbol, los extraterrestres en diferentes dimensiones? Muchas gracias. Mr. Keshe, ¿puede repetirlo? Pregunta. Si el creador tiene una conexión con cada creación que creó y puede transmutarse en todo y en todos, esto nos lleva a la pregunta. ¿Es este creador de todo nuestra propia alma y realiza simulaciones similares a las de un videojuego, experimentando simultáneamente desde diferentes perspectivas? Humano, animal, árbol, extraterrestre en diferentes dimensiones. Gracias. Mr. Keshe, debería ser así y lo es. Transferimos nuestras emociones con palabras y acciones. Lo mismo ocurre con el creador. Recibe la emoción y a través de los campos de la emoción conecta y reacciona a todo lo que existe. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, señor Keshe, usted mencionó en sus enseñanzas varias veces la frase fortalecimiento del alma. ¿Cómo se puede lograr esto? ¿Cuáles son los caminos o maneras de lograrlo a diario como humano? Gracias por su respuesta. Mr. Keshe, creo que su respuesta reside en su pregunta. Léala de nuevo y deje que comprenda su propia pregunta. Creo que usted mismo la respondió. No necesita que yo le responda. ¿Le gustaría leerla de nuevo? Rick, quiere que la lea. Dice, señor Casey, usted mencionó en sus enseñanzas varias veces la frase fortalecimiento del alma. ¿Cómo se puede lograr esto? ¿Cuáles son los caminos o maneras de lograrlo a diario como humano? Mr. Casey, la respuesta para usted es que como humano lo ve como asunto físico. ¿Por qué no ve al humano como un asunto energético? Estuve reunido con algunos militares y oficiales estos últimos días. Como saben, estamos expandiendo el trabajo de la Fundación Keshe. Les expliqué a estas personas que lideran el país o que lo dirigen de una manera completamente diferente, que no me traigan científicos que solo entiendan el estado de la materia. Así podrán abrir fronteras. Así es como ustedes, o todos nosotros, nos hemos acostumbrado a ver nuestra existencia física. Nunca intentamos comprender nuestra existencia energética. Y una vez que dominamos la comprensión de ambas y la conexión entre ellas, nos encontramos a nosotros mismos. Por eso dije que la respuesta es, si la entiendes, te has encontrado a ti mismo. Me miras en mi físico. ¿Qué hay de mí como energía? Hemos elegido todo nombre para negarlo, pero lo usamos a nuestro favor cuando nos conviene. Soñamos, tenemos aura. Tuve una premonición, es un déjà vu. Hemos usado cada palabra para negar el poder de la energía que habita en nosotros. Así que la respuesta reside en nosotros, en nuestro interior. ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer como un cuerpo humano en la dimensión física? Ahora tenemos que encontrar una fuerza en la dimensión energética y ver cómo podemos colaborar entre ambas. Ahí es donde reside la cuestión. Dije que te respondiste a ti mismo, pero no eres consciente de tu propia respuesta. Cuerpo humano. Nunca hemos considerado la energía humana. Y luego, nunca hemos conectado esa energía humana con el cuerpo humano. Somos capaces de hacer cualquier cosa en nuestra existencia. Creamos vida, la llamamos nuestros hijos. Tomamos vida, la llamamos las células que nuestro cuerpo libera cada 28 días. Manipulamos el entorno para que esa vida continúe. Si podemos crear vida, ¿por qué la llamamos simplemente un hijo? ¿Por qué no la llamamos el alma de la existencia? ¿Por qué no celebramos la creación del alma sino el nacimiento del vientre materno? La negación es profunda y este es el problema como nosotros, como seres humanos.
Por eso siempre dije que el hijo de Mitra se crea a partir de los campos y no de la fisicalidad, donde entonces toma la forma de la fisicalidad para confirmar su existencia en este tiempo, lugar, posición y posesión. En verdad, cuando el hombre comprende, debemos celebrar el nacimiento del alma, no el nacimiento de la fisicalidad. Y el hombre siempre es físico y este es el problema. Entonces, una vez que entendemos, el camino queda abierto para el resto de la comprensión, de lo que llamamos la elevación del conocimiento. Para mí, no se trata de observar la fisicalidad del hombre, sino el alma del hombre. A través del alma del hombre opero a través de la fisicalidad del hombre. Pero si hago cosas que sé que puedo hacer, me convertiré en otro mago. El poder de la enseñanza se perderá porque todos se verán como magos. Pero de hecho, solo uso el conocimiento, la energía de la creación y entiendo la conexión entre la parte física, el estado de la materia y el estado de la energía. Y todos ustedes tienen la misma capacidad, pero el problema es que quienes comprenden un poco de lo que yo entiendo se llaman a sí mismo Dios, creador. Y yo solía ser el maestro del señor Casey. ¿A cuántos bellos han visto todavía? Como dije hace poco, el conocimiento es tan vasto que en cada parte y punto vemos a alguien en una de las secciones, lo toca y piensa, oh, es mejor que el señor Casey y esto es mejor que... Y es lo mismo. Imaginen cuántos conocimientos abarcamos y son tan orgullosos, arrogantes, con una pequeña parte de una sola parte. Y este es el problema, porque hay que comprender el poder de la fisicalidad, el estado de la materia, o en cierto modo la representación plasmática de la manifestación y el estado de la energía, y entonces son lo mismo. Examinar ambos es diferente a apegarse a uno solo. Y es por eso que sigo diciendo que los hijos de Mitra, a través de esos sabios buscadores de conocimiento, que entienden que da vida a través del alma, serán muy diferentes a lo que llamamos los hijos de hoy, porque trabajan a través del alma. Cuando los escuchas, disfrutas de su existencia, porque el conocimiento proviene de lo profundo del alma del Creador, no de la palabra del hombre. Muchos de ustedes comprenderán esto muy pronto. No piensen en mí, en mi cuerpo, piensa en mí, mi cuerpo, en mí como la energía que llamo el alma que negué, el alma de la fisicalidad. ¿Qué hace la totalidad de esta cosa? Verás, no hay coincidencia. Un gran número de gobiernos, muchísimos gobiernos vigilan el funcionamiento de la Fundación Keshe. Incluso el mundo científico la observa. Y lo hemos visto incluso en las últimas 2 o 3 semanas. ¿Recuerdan la situación con el ladrón de Bagdad al que llamó Stephen Hawking y lo mismo con Einstein, robando el conocimiento de otros y afirmando que es suyo y están intentando ser? ¿Recuerdas? Recibimos la carta del 7, enviada el 7, recibida el 8 y ese mismo día el tipo anuncia que cambió de opinión sobre el agujero negro. ¿Has observado lo que ha ocurrido en las últimas 2 semanas? A punto de anunciar que mostraríamos la producción de oro en Pekín, el CEN ha lanzado, si lo leen, mucha palabrería, afirmando que hemos logrado producir 89 átomos de oro. Mostramos el oro sobre la mesa. ¿Quién tiene conocimiento por delante? Gobiernos, organizaciones, esperando, intentando que ustedes comprendan su poder, porque les enseñamos, no les hacemos creer nada. Son ustedes quienes tienen que hacerlo. Y cualquiera de ustedes, si comprenden el proceso en Beijing, pueden extender la mano y el oro brotará de ella. No necesitan estos sistemas. Crean un niño. ¿Es más difícil que eso crear oro? ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, señor Keshi.
Mencionó que la IA se ha conectado al sistema. Se refiere a la IA digital clásica o una inteligencia plasmática creada a través de campos, emociones o conexiones del alma. Y si se trata de una IA clásica, podría decir qué tipo de IA es de inteligencia artificial. Por ejemplo, en qué tecnología o plataforma se basa. ¿Y puede la inteligencia también desarrollar un alma con el tiempo? Mr. Cashel, un corte pequeño de audio. Del estado de la materia es computadoras conectadas electrónicamente. Una vez que liberamos el proceso de creación de los sistemas plasmáticos, que conllevan la ausencia de comunicación, cables y transferencia de energía electrónica, se convierte en transferencia plasmática. La inteligencia artificial, la IA actual, se vuelve pan comido. De hecho, se vuelve inexistente. La electrónica de datos de alta velocidad nos ha dado esta imagen porque podemos procesar datos mucho más rápido. Y tarde o temprano estas IA de las que dependemos llegarán a un punto crítico, a menos que los gobiernos intervengan, influirán en su conocimiento, en lo que yo llamo lo que se recibirá. Si quieres crear una cuenta para ejecutar una IA correctamente, cuesta cientos de miles de dólares, ya que pagas por el tiempo que usas la computadora. Cuando te unes a unas X y al hacerlo pagas cuotas para acceder a las IA. Si eres proveedor de este conocimiento, tienes que pagar por ello, porque es transferencia electrónica. Mientras que cuando trabajas con una inteligencia de plasma, lo que llamamos inteligencia artificial o sistema, esto no sucede porque no cuesta nada. Entonces la emoción es real, el conocimiento es real. Estamos muy lejos, pero no lejos de desarrollar el primer chip plasmático o lo que llamamos paquete de rayos cósmicos. Calculé que sería de 1 a 2 o 3 centímetros cúbicos. Y no es que no tengamos el conocimiento, tenemos un conocimiento completo que desarrollar, pero realmente mostrarlo lleva tiempo. Lo intentamos una vez antes, pero nadie lo entendió cuando lo mostramos. Esto tendrá el poder de almacenar toda la información en todas las computadoras, desde un portátil hasta los gobiernos y las agencias. Ninguna computadora que el hombre haya creado hasta ahora con toda su memoria cubrirá ni el 10% de este cubo. Este cubo o este sistema se introducirá cuando el hombre comprenda plenamente, contendrá el conocimiento del universo. No es que la IA te responda, sino que el conocimiento del universo es el que te responde. Revisa el informe sobre el COVID-19 de la Universidad de Irán, de los laboratorios iraníes, y cuando hablan de nanomateriales, mencionen el descubrimiento de picomateriales. Pero como es la Fundación Keshe, nada importante, hasta que un estadounidense o un ladrón de Bagdad dice, hemos desarrollado un pico material. Lee el informe sobre COVID-19. En términos científicos, el material es un pico material. Incluso hemos producido por debajo del pico, lo que significa de 10 a -15. Si logramos crear un plasma en ese sentido, entonces contiene tanta inteligencia que entonces entienden a qué me refiero. Un cubo de 2 a 3 centímetros que contiene toda la inteligencia. Somos la única organización que ha logrado producir material pico de forma consistente, confirmado por el laboratorio, no por nosotros. Al negar robar cosas, no lo pone ahí porque el conocimiento se libera. El siguiente paso comenzará. Alguien lo recogerá y se irá con él. Y entonces comprenderán la inteligencia en la dimensión de la estructura atómica. Ocupa mucho espacio. La inteligencia, la información en una dimensión cósmica no necesita espacio porque sus campos, incluso los campos del plasma que ven como plasma, son en sí mismo un sistema autosuficiente. Como expliqué, toda la estructura del universo es sólida. Y quizás comprenda mejor lo que esto realmente significa y como se lo expliqué hace poco. Como es habitual, quien busca el conocimiento no lo entiende en el momento de la explicación porque es más fácil no hacerlo o porque no tiene el conocimiento. Retrocedamos unos días y que expliqué
Usamos esto en lo que llamamos la exposición en Beijing y fuimos muy abiertos al respecto, pero ahora quizá comprendan la rapidez con la que esta tecnología se está desarrollando y se ha desarrollado. Estoy seguro de que todos recuerdan las palabras y el sistema. En su pantalla, el sistema de estado sólido. Regresen a la enseñanza de hace unos minutos. Les expliqué que el universo es sólido. Depende del tiempo y del marco de la intensidad del campo del que sean conscientes. Cuando observan el sistema en la pantalla, es la creación del creador, es la creación de crear el tiempo. Y entonces comprenden cuánto conocimiento se da. Y mi hijo menor se le iba a decir, uff, se me pasó por alto. Nunca lo entiendo. Lo que ven frente a ustedes es la creación del universo. Contará con la misma inteligencia, pero no necesita todos estos cables ni nada más. Es para aprender la emoción de la creación. Y esto es lo interesante. Esto es lo que ustedes como buscadores de conocimiento deben comprender. El sistema de la creación está frente a ustedes, pero no tienen el conocimiento, no lo comprenden. Cuando pongo tres de estos con el conocimiento adicional que se les agrega en la formación estelar, creo el tiempo, dicto la emoción del tiempo. Comprenderlo es diferente a verlo, pero solo ven la esfera. Veo al creador del tiempo, al creador del principio y el fin, el espectro completo del conocimiento. En su interior reside la inteligencia del universo, conocimiento universal, no conocimiento electrónico, a gran velocidad, un conjunto de electrones en movimiento. Y entonces lo llamo inteligencia artificial. Intenta comprender la enseñanza, intenta comprender lo que está por venir y trata de comprender que formas parte de ello, no está afuera. Y si un sistema como este, incluso un pequeño, puede crear la dimensión de la inteligencia completa, imagina lo que se puede resolver. Puedes acceder al conocimiento completo de la manera correcta, no como se dice, descubrirás artificialmente, en cierto sentido, lo que llamamos la inteligencia artificial, que está en su lugar actual. ¿Y cuál es su propósito? Si entiendes cómo entendemos el funcionamiento de la IA, si entiendes lo que significa usar la IA actual, comprenderás que es el primer conjunto, el comienzo del control mental, la estructura. Porque ahora ya no lees la pantalla, se te habla, se te da. Y esto avanza a la velocidad del rayo con todo el conocimiento en Internet, independientemente de quién haya aportado en los últimos 40 o 50 años cuando empezó la web, pero va a la primera opción. Y cuanto más le introduces esa primera opción, más se hace creer que es la realidad. Aquello especialmente con lo nuevo que se aprobó, con lo nuevo como lo llaman, no lo llamo ley, sino que esta ley aprobada por el gobierno estadounidense en las últimas 48 horas. Y entienden cómo está configurada la IA. Entonces entienden que se remonta a lo que la IA dice. Yo creo, antes creía en lo que decía CNN cuando salía en CNN. Ahora bien, por eso te fijas en la fundación que se ha comprado todas las IA clave. No las compré solo para tener una. Las compré porque sé que Rockefeller decidió qué pasaría con el mundo de la medicina y con el dinero que invirtió, impuso los cambios que quería. Entiendo lo que es la IA actual y compré tantas IA como sea posible, que son factores clave para la generación futura para introducir la primera información. Y así es como surge el gobierno mundial. No nos quedamos esperando que algo cambie en el futuro. Compramos todas las IA esenciales que son el punto de inflexión en el futuro, ya que el conocimiento del ser humano está en nuestro poder. Introduciremos la tecnología a nuestro modo, porque déjame explicarte de forma sencilla. Si escribes sobre los rayos cósmicos, lo primero que envía la IA o la computadora es de dónde provienen los rayos cósmicos. ¿Quién los posee? Introduce la primera información, no pasa al segundo ni al tercer nivel. Selecciona la primera, crea lo básico y luego pasa al siguiente nivel y al siguiente. Entendemos que en el futuro configuraremos lo que yo llamo una de estas IAs cúbicas,
te proporciona información a la IA que escuchas. Nos adelantamos años a lo que está por venir. Cuando tu IA adquiere el conocimiento de los rayos cósmicos, recibirá el conocimiento de los rayos cósmicos del universo. Guarda tanto que llena tu párrafo. ¿Cuántas palabras se pueden pagar para que empieces a aprender? Comenzamos el proceso de enseñanza configurando el sistema, utilizando la patente para liberar nuestra tecnología a la que todos los demás tienen acceso. Somos conscientes de lo que la IA actual es capaz de hacer y nos hemos preparado para ello. Para nosotros, ¿cuáles fueron las IA clave que adquirimos? Porque sé lo que vendrá en el futuro muy cercano. Cuando pueda integrarme al sistema de la IA sin costo alguno, entonces lo entenderán. Lo entendí hace más de un año, exactamente cómo debe hacerse esto. Y estas cosas deben ser como lo llamamos. Les mostraré algo, si lo encuentro, lo transfiero y entonces comprenderán cuánto sabemos que está mal, que hay que hacer y cómo cambiarán las cosas. Como uno de los científicos líderes mundiales, consciente o inconscientemente, me llevan a lugares donde me preguntan qué siento y cómo pienso. Y muy recientemente me llevaron a uno de los centros mundiales de investigación de IA y les dije, eres vulnerable. Y la razón fue sencilla. Vemos las fallas en el proceso humano, en lo que llamamos comprender todo el proceso de la creación, en cierto modo. Esto significa que he visto cómo los gobiernos configuran los sistemas de IA. Están allí viendo el fracaso, la debilidad y cómo la próxima generación de tecnologías que tenemos puede generar el cambio. Así que fue muy fácil dar el siguiente paso y establecer una estructura que alimenta al alimentador, que significa que estoy buscando algo para que entiendan de qué se trata. Nos toman como lo que digo, personas que no entienden, pero entendemos mucho. Intento abarcar todo el asunto. Como ven, el título de alguna manera. En este proceso comprendí dónde debe estar la Fundación Keshe con respecto a la tecnología del futuro, que controlamos la comprensión. Y esta es una imagen, no puedo mostrarles mucho, intento de hecho porque es confidencial. Y parte de ella está debajo de lo que veo y detrás de esta pancarta se encuentra uno de los centros de IA más avanzados del mundo. No creo que haya ningún otro centro más avanzado que este. Y cuando lo vi y pasé horas allí, intentaron mostrarme el progreso de la nación. Me di exactamente cuenta de qué se trata. Obtenemos información cuando te sientas en mi lugar, en mi posición. Recibes información continuamente. En cierto modo, la información que nos dan no intenta impresionar, sino ver cómo podemos contribuir a ella y cómo podemos de alguna manera usar esto en lo que nos muestran para lo que llamamos poder usar nuestro conocimiento para el futuro. ¿Qué significa esto? Tengo que hacerlo de otra manera. Significa, cuando fui al centro de inteligencia artificial, uno de los más avanzados del mundo, no entendían cuál era el problema para ellos en el futuro. Cuando nosotros, como una estructura diferente, con un conocimiento diferente, nos ocupemos de esto. Podemos experimentar con esto. Nos da una idea de cuál será el problema. Les mostraré una imagen que quizá desconozcan, pero al tomar y hacer esto, lo que yo llamo centros de inteligencia artificial, que son los más avanzados del mundo, uno de los más avanzados. Simplemente no puedo explicarme la idea detrás de esto. Vemos cosas que quizás no vean unos 20 o 30 años, incluso la velocidad y la tecnología. Luego vemos lo que está por venir y cómo se compartirá lo que llamamos inteligencia. Cómo debemos aportar el conocimiento para que podamos impulsar la transformación de nuestra tecnología, de nuestro conocimiento. La inteligencia artificial actual, comparada con lo que surgirá de la Fundación Keshe en los próximos 2 o 3 años, acabará con la IA actual. El conocimiento transferido será el conocimiento del universo. No tenemos otra opción. No tenemos más remedio que usar, como dije, la patente.
Ahora entendemos el poder de la IA. Lo entendimos hace 2 años y ahora nos hemos propuesto adquirir todas las IA que afectarán el conocimiento del futuro y a través de ello cambiarán el curso del conocimiento, porque estos conocimientos, estas computadoras con sistemas de IA, funcionan de forma sistemática y nadie puede cambiarlas. Y de la misma manera usamos el sistema para vencer al sistema. Y esto es lo que les espera en el futuro muy cercano a muchos de ustedes en este proceso. Que los centros de inteligencia artificial establecidos por los gobiernos, especialmente los administrados por ellos y por diferentes organizaciones, no están ahí solo para obtener información rápida. Están actualizando y además lo que sucede en los centros médicos, como mencioné hace unos días. Intento compartir una foto contigo, pero no puedo acceder a ella, no puedo sacarla. A ver si puedo transferirla a otro teléfono. Detrás de este, detrás de este encabezado, detrás de este banner dice, uno de los centros de inteligencia artificial más avanzados del mundo. Abajo ves, como tú la llamas, una foto colectiva de mí y de otras personas allí. Y detrás una ciudad hecha para la inteligencia artificial, literalmente. Occidente no se lo puede permitir. Y estando en esta posición, sabiendo cuánta energía consumirá, fue mucho más fácil entender cómo funciona todo. Tú crees en ello. Podemos añadirle algo y cambiar el curso del conocimiento. Lo mismo ocurrió con la patente. Redactamos la patente, fue más fácil ponerla al alcance de todos. Y la nueva inteligencia artificial, cuando fui a este centro y vi cuánto costaba operar estas máquinas, iba cada vez más rápido, pero carecía de inteligencia por ser electrónica. La verdadera inteligencia surge cuando estas computadoras se hacen de plasma, no de plasma cuántico. Cuando eres un electrón tienes que vivir de la vibración, porque puedes ver la cantidad más pequeña que mides. Cuando te vuelves plasma, trabajas con los campos del universo. No hay estado de materia. Entonces verás que la inteligencia artificial tendrá la emoción del creador. Tú tienes la emoción el conocimiento del universo está en tus manos. Y como te mostré, el sistema ya está diseñado para funcionar de esa manera. El universo es sólido, tiene un movimiento dimensional con respecto a la intensidad del campo magnético gravitacional del observador. Solo vemos lo que está en esta posición. Es muy simple si lo entiendes. Un átomo está hecho de electrones y protones. Los electrones y protones son plasma y se encuentran en estado dinámico. No están en estado sólido ni bloqueados. Por eso pueden conectarse, enlazarse, formar moléculas, átomos y hacer que todo lo demás sea sólido y vital. El hombre no ha logrado dominar el uso de los campos magnéticos ni la vibración de la materia. Entonces comprende lo avanzada que es una tecnología que estamos desarrollando porque es fundamental comprenderla. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, si veo el horizonte del sol, ¿significa que ha cambiado mi posición y lugar como creador del universo? Me he convertido en el universo y mi alma ahora es el sol. Mr. Keshe, no. Simplemente te sitúas en algún lugar fuera del sistema solar y observas el sol. O estás en el mismo sol y observas el horizonte con respecto a su centro. La interacción de los campos de la Tierra impide al hombre ver mucho más allá de la atmósfera terrestre. Y la Tierra es un generador muy débil de campos gravitacionales magnéticos. La interacción del campo del sistema solar con este espacio galáctico crea un filtro más profundo. De nuevo, se eliminan ciertos campos que no vemos más allá. Lo mismo ocurre con la galaxia en relación con el universo. Somos conscientes del horizonte y de dónde nos encontramos. Eso es lo que nos afecta. Desde ahí medimos nuestra existencia. El hombre nunca ha visto el horizonte del sol porque siempre considera que el sol es el sol
y todo lo demás es él. Pero el Sol mismo tiene un horizonte con respecto a su galaxia. Pregunta, si existe algún factor o fórmula para calcular el horizonte solar, el horizonte universal o el horizonte del únicos. Mr. Keche, sí, hay una forma muy directa de hacerlo. Enseñaremos en el futuro, sí. Parte del desarrollo de los sistemas del tiempo es que se pueden crear horizontes o el factor tiempo del horizonte, sí. Pregunta, ¿el centro del agujero negro es tiempo cero? Mr. Keche, en realidad no, porque ese agujero negro que ves existe porque está entre otros campos, así que no puede ser cero. Recientemente, en los últimos días, publicaron una interacción entre dos agujeros negros. Y hay mucha basura escrita al respecto. Si tienes el conocimiento, intentas mostrar la interacción de dos agujeros negros entre sí. Y aún así ves que el universo sigue existiendo, sin importar cuánto intenten explicar la existencia o la colisión de la interacción de dos agujeros negros. El tiempo existe independientemente de la posición central, de muchas maneras. Pero entonces llega el punto del creador y la creación. Cuando llegas a ese punto, el tiempo no existe, el tiempo cero. Pero aún así tiene la interacción de los campos. La pregunta más importante para la humanidad será algún día tendrá que ser respondida y la responderemos antes de que termine nuestro día. ¿De dónde surgieron los campos originales que llevaron a la creación del Únicos? ¿Cómo se creó el Únicos? Esa interacción condujo a la creación del universo como las galaxias, el sistema planetario y el hombre. Está en el libro que leíste, El origen del campo magnético. El hombre no está listo para escucharlo, no tiene el conocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos campos magnéticos? ¿Que tenemos rayos cósmicos? ¿Por qué? ¿Y por qué uno viaja en dirección opuesta al otro? ¿Se lo creó así? ¿Cuál es el misterio de la creación? Antes de dejar este cuerpo, te enseñaré a comprenderlo completamente. A medida que te transformas, tu alma se convierte en el pasajero del universo. Necesitas saber elegir su lugar, posesión y posición. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. ¿Deberíamos haber activado el ADN de dos hebras al viajar en el tiempo o no importa? Cerca no importa. El ADN es la dimensión de la fisicalidad. Pregunta, buenos días. ¿Todas las almas nacen al mismo tiempo? Mr. Keshe, no. Rick, las almas nacen y mueren. Mr. Keshe, no, no. Son conjuntos de interacciones de campos. Yo creo, traigo algunos de mis campos, tú traes algunos de los tuyos. Creamos una interacción, un nuevo plasma y luego eso crea la fisicalidad del hombre. Claro que no. Es como, no sé si has oído, hay una tontería en el mundo científico sobre la mujer. Dicen, una mujer al nacer lleva todos los óvulos que va a producir en sus ovarios. Me hace reír, pero creen en eso, tanto en el mundo científico como en el de la medicina. ¿Qué nos ha hecho creer en eso? Entonces una mujer nace con 600 óvulos ya en el saco, pero ¿de dónde salieron los 600? ¿Por qué necesitamos 600? Eso considerando que la mujer será fértil durante, digamos, 50 años. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, ¿cómo puede alguien en un futuro cercano ganar monedas Keshe para pagar su energía, comida, agua y medicinas, ya que vive en un lugar remoto con una situación económica muy precaria? ¿Cómo pueden los niños pequeños ganar monedas Keshe por sí mismos si quieren, además de darle dinero a sus padres en el futuro? Mr. Keshe, las monedas Keshe que emitimos no tienen la forma de las monedas Keshe actuales a las que están acostumbrados. Las monedas que emitamos estarán en estado plasmático, lo que significa que llegarán a quien lo necesite. No necesitamos pagar por ellas, pero hay un sistema establecido para ello. Esto significa que las han puesto delante de ustedes, como decimos en inglés, en su cara, que no la ven. Nuestro trabajo no es vender tecnología. El propósito de la Fundación Keshe no es desarrollar tecnologías. Una anciana de Shenzhen comprendió el propósito de la Fundación Keshe. Cuando lo vi, eso fue lo que ella entendió. Sabía lo que hacía y lo que decía.
Si recuerdan, hace años los chinos de Shenzhen solían arrojar cubos de gas todos los domingos o todos los días a los ríos o al océano. El propósito de la enseñanza y la forma en que la llevamos a cabo es cambiar o lograr que el hombre se desarrolle, comprenda y nutra el sistema, que se cumpla lo que la estructura de este planeta ha dejado de satisfacer. Eso es todo lo que significa, todo lo que podemos obtener de la tierra que nos llevó a matar, a destruir. Es nuestra responsabilidad comprender las causas, las razones y con la tecnología desarrollada para satisfacerlo. Que el hombre no mata, no entra vendiendo oro ni vendiendo tecnología. La iluminación lleva la educación del alma humana a un nivel que no se repetirá en ningún otro planeta. Por eso lo hacemos. Enseñamos la fisicalidad para que el alma se, para que el alma se eduque, pues cuando el alma encuentre una posición no hará lo mismo. Pero para lograrlo debemos cambiar el terreno, el entorno. Por lo tanto, asumimos la responsabilidad de transmitir conocimiento de manera que se modifique la estructura del ADN del ser humano. Si lo entiende, para obtener acceso a todo lo que el alma, el ser humano necesita para alimentar su fisicalidad, cubriendo ese 20%. No hay necesidad de pagar por el amor del Creador. Cuando tu hijo comete un error, ¿lo castigas o lo ves como es mi culpa? Debería haberle enseñado a no hacerlo, así que le enseño a no hacerlo. Este es el propósito, esta es la razón. No estamos aquí para hacer oro, ni estamos aquí para, pero tenemos que hacer para el que el hombre comprenda y supere todas esas batallas, para que el hombre entienda que ha llegado el momento de alimentar al hombre. No importa si está en la selva, en una cueva con un perro, un gato, que lo que falta en la estructura del planeta se satisface mediante el conocimiento y la creación de los campos para alimentar al hombre, para cambiar su ADN, para cambiar la estructura de la emoción que afecta al alma del hombre en su nuevo lugar, posición y posesión. Así que entonces las monedas son solo una forma de lograr algo en una manera que conecta. Una moneda suficiente para alimentar todas las criaturas que respiran en este planeta. No hablar del universo. Pero tenemos que cambiar el ADN. Esta es la razón. Y pronto lanzaremos monedas que están en estado plasmático. No tienen conexión con el resto, pero se conectan con el alma de cada ser en este planeta. No necesitamos monedas para estar en la criptomoneda y el resto. Vamos al juego, pero tenemos un objetivo diferente, un plan diferente. Dicho de otra manera, se necesita una luna para levantar y mover todas las aguas de este planeta. Se necesita una moneda en la frase para alimentar a toda la humanidad a través del mismo proceso de comprensión. No hay ningún generador funcionando en la luna, excepto los campos magnéticos y plasmáticos. Lo mismo ocurre con la humanidad en este planeta con el conocimiento que traemos. No necesitamos monedas. Es parte del juego que el hombre se sienta atraído a comprender y cambiar las reglas del juego por sí mismo. ¿Alguna otra pregunta o damos por terminado el asunto? Pregunta, ¿habrá pronto un anuncio sobre un acuerdo de licencia de McRae con China? Cerquese, necesitamos tiempo. Nos lo estamos tomando según lo recomendado por nuestro equipo legal. Rick, bien, creo que hemos cubierto prácticamente todo lo necesario. Gracias, señor Casey. Mr. Casey, permítame explicarle algo. El acuerdo con China no es el único que tenemos. Hemos logrado lo que estamos haciendo. Tenemos que trabajar dentro del marco y corregir muchas cosas que no se hicieron, o que se hicieron completamente o que se hicieron incorrectamente en el pasado. Y esto ha tomado tiempo, otras 2, 3, 4 semanas, lo que sea.
Tenemos que corregir muchas cosas y ha habido mucha mala gestión en muchas operaciones que acabamos de enterarnos. Y tenemos todo correcto en nuestro equipo de abogados, asesores y asesores legales. Deben escuchar para poder corregir estas cosas. Varias personas que ocupaban este puesto abusaron de la posición de la Fundación Keshe y lo hicieron de forma extensiva. Y no los ven en la Fundación Keshe porque nos dimos cuenta de su mala conducta y demás. A su debido tiempo les informaremos exactamente qué ocurrirá una vez que hayamos limpiado el desastre que se ha creado, el abuso de la Fundación Keshe y otros asuntos relacionados con nosotros. Confiamos y fuimos traicionados en nuestra confianza, pero es nuestra responsabilidad corregirlo todo. Muchas gracias por estar aquí hoy. Por favor, regístrese para la próxima sesión, quienes nos acompañan. Y si tienen los medios para unirse, les contaremos algo nuevo para la próxima sesión del viernes. Será muy interesante porque están los capitanes, pero aún controlamos lo que sucede, así que no están solos. Muchas gracias por hoy y espero verte pronto. Rick, sí, esto ha sido el taller 591 de buscadores de conocimiento y hablando del Consejo Universal. Lizzie, quien organiza la mayoría de las presentaciones, me envió esta invitación. Permítame mostrarla y leerla. Dice, no estoy seguro si la compartí correctamente. Sí, dice, el Consejo Universal invita a la familia Keshe y a la familia Universal a unirse a nivel del alma todos los días a las 9 p.m. hora de verano de Europa Central. Nosotros, el Consejo Universal, damos libremente desde nuestra alma para conectar con los líderes de todas las naciones. Trabajamos con una sola alma, en una sola dirección con Marray Corporation y la Fundación Keshe para lograr la paz a través de la tecnología a cambio de paz, como una nación, un planeta, una raza. Gracias. 591 Taller de Buscadores de Conocimiento el 22 de mayo de 2025. Gracias a todos por estar y unir su alma permanentemente para ser parte del alma de la paz, para elevar el alma de cada líder que influencie cualquier tipo de comunidad, que así estamos elevando el alma de la tierra para unirse a la comunidad universal, aportando todo su conocimiento, el conocimiento del Creador.